volvamos de esta tierra de cautiverio y lleguemos a la tierra, seremos como los que sueñan y nuestra boca se llenará de risa. Cuando regresemos nuevamente de esta cautividad, entonces ofreceremos sacrificios a Jehová, al Dios Altísimo, y proclamaremos: este es nuestro Dios eternamente y para siempre. Cuando regresemos de nuestro cautiverio, entonces afirmaremos por siempre que tú eres Dios sobre todos los dioses. Cuando regresemos de este nuestro cautiverio, entonces levantaremos a ti adoración, y el mundo conocerá y toda la tierra conocerá que tú, Yahvé, eres nuestro Dios. Las mismas promesas que todos los humanos hacemos en un momento dado. Lo mismo que prometemos. Lo mismo que decimos a Dios que vamos a hacer una y otra vez. Una y otra vez. ¿Y qué de malo tiene? Nada de malo. Dios conoce nuestra condición. Él conoce nuestra naturaleza. Él conoce nuestras circunstancias humanas. Él sabe con precisión cuál es nuestra realidad humana. Yo creo que el problema no es con Dios. Yo creo que el problema es con nosotros mismos. Es detenernos por un momento, porque obviamente en la experiencia de la vida cristiana, nuestros ofrecimientos a Dios no pueden ser producto de una negociación, sino debe ser producto del reconocimiento de su grandeza, de su poder, de su gloria, de su autoridad, de su soberanía, y entender que aun si Dios no nos diera nada de lo que nos ofrece, aun si Dios no nos otorgara nada de lo que nos promete, nuestro deber y nuestra responsabilidad de servicio al Señor no debería variar bajo ninguna circunstancia. Israel le había hecho 1000 promesas a Dios en su cautiverio. Y le había dicho a Dios todo lo que estaba dispuesto a hacer con el templo, con el tabernáculo, todo lo que estaba dispuesto a hacer en la experiencia de la adoración, todo lo que estaba dispuesto a hacer en la experiencia de su relación con el Dios de Israel. Israel le había prometido a Dios como usted no tiene idea. Sin embargo, cuando llegó y se introdujo después del cautiverio a su tierra, resultó que lo que había prometido era más grande que lo que podía realizar. Que lo que había prometido era muy difícil de cumplir. Encontró que el templo estaba en ruinas. Encontró que la ciudad estaba derribada. Encontró que los muros estaban destruidos. ¿Y sabe qué? Inmediatamente empezaron ellos a entender que lo propio era trabajar para sí, que lo propio era trabajar para el individuo y no para el colectivo. ¿Y qué de la experiencia religiosa? Bueno, pues de la experiencia religiosa la vamos a practicar, no hay ningún problema. Vamos a adorar y vamos a servir y vamos a buscar a Dios y vamos a cumplir con nuestros ritos religiosos. Aquí es donde entra precisamente en controversia el profeta con el pueblo, porque a fin de cuentas este era un pueblo que había determinado 1000 cosas en promesa, pero no estaba dispuesto a cumplir ninguna de ellas. Ahora, eso sí, lo que es religiosidad lo vamos a hacer, lo vamos a realizar. El ayuno, vamos a ayunar. La oración, la vamos a hacer. Pero a fin de cuentas, la verdadera espiritualidad, queridos, no consiste en los ritos religiosos que podamos establecer.
Yo nací y me crié dentro de la iglesia. Y lo que no he aprendido a base de la lectura, lo he aprendido a base de la experiencia. Y he visto los grandes fenómenos de competencia religiosa que se crean en la vida de los seres humanos. Y he visto los grandes fenómenos de competencia que se dan dentro del marco de la religiosidad. Y he visto lo que se llama el espíritu de la religiosidad. Y he visto lo que se llama el espíritu de la santurronería, lo peor que puede suceder en la vida de un ser humano. Yo oro a Dios para que el Señor se lleve a todos los santurrones. A fin de cuentas no deberían estar aquí. Yo he visto todo ese discurrir en el proceso religioso de la gente. Y he visto cómo la santurronería y la religiosidad llena el corazón de orgullo, llena el corazón de vanagloria, llena el corazón de egocentrismo. Y he visto cómo ese fenómeno empieza a distorsionar el verdadero carácter de la vida cristiana. Aquí lo vemos con perfecta claridad. Este era un pueblo que ayunaba. Este era un pueblo que oraba. Este era un pueblo que hacía procesos religiosos como usted probablemente no lo ha hecho todavía. Este era un pueblo que se iba a ayunar y se cubría de ceniza. Y se encorvaba como se encorva el junco. Y allí permanecía horas y días dentro de un espíritu de religiosidad. Pero al final, cuando Dios pesaba la religiosidad de ellos, descubría que lo que ellos habían elegido hacer no tenía valor alguno en la mente y en el corazón de Dios. Esto no es una tesis en contra de la experiencia cultica. Nadie lo vaya a pensar así. No, yo creo que esta es una tesis que avala muy bien la experiencia del ayuno, que avala muy bien la experiencia de la oración, que avala muy bien la experiencia de la espiritualidad, que avala muy bien la experiencia de la consagración. No nos equivoquemos, queridos. Esta no es una experiencia, no es un pasaje bíblico que censura la experiencia del ayuno. Lo que esto plantea y postula es que ninguna experiencia de religiosidad puede mezclarse con conductas que no respondan al corazón de Dios. Un espiritual con soberbia es lo mismo que un impío. Un santurrón con soberbia es lo mismo que un impío. Uno que ministre con egocentrismo es lo mismo que un impío. No hay diferencia alguna entre aquel que con soberbia, con arrogancia, con vanagloria o con actitud humillante. Fíjese, yo llegué a ver experiencias que bueno, hoy cuando pienso en ella digo, Señor, ¿por qué no tuve la valentía de ponerme de pie y censurarla? Bueno, apenas yo era un niño y ¿qué podía hacer yo sobre el particular? No podía hacer mucho. Pero hoy cuando pienso en ella, pero Dios mío, a nadie se le ocurrió detenerla, a nadie se le ocurrió impedir que esto sucediera. Recuerdo una de ellas en la celebración de una Semana Santa, cuando pasaba otra experiencia de confesión religiosa por frente a la comunidad de fe donde yo asistía. Óigame, y todo el mundo empezó por las ventanas a gritarle a los otros, Dios no está muerto, Él está vivo. ¿A quién le importa? Una prédica religiosa llena de soberbia y con intención de burla. ¿A quién le importa? La crítica
que aquí se hace es cuando lo que debe ser auténtico se hace de manera inauténtica. Cuando lo que debe ser santo se hace de manera impía. Cuando lo que debe transformar el carácter. Yo me he topado con gente a quien yo les he preguntado, ven acá, ¿cuál es tu propósito de involucrarte 15 días de ayuno? ¿Cuál es el propósito de 15 días de ayuno? Muchacho, porque cuando yo salga de esta experiencia de 15 días de ayuno, yo me le voy a parar de frente al diablo y el diablo va a tener que huir. Mire, si hay gente que no ayuna, yo estoy casi seguro que el diablo los ve y les huye. Eso es más malo que el diablo. Ese no debe ser el propósito. Esa no debe ser la función. Esa no debe ser la finalidad. ¿Cuál debe ser mi experiencia de búsqueda religiosa? ¿Cuál debe ser mi experiencia de espiritualidad? Mi experiencia de espiritualidad debe estar encaminada a lo que Jesús dijo: aprended de mí. Mi espiritualidad no puede ser de acuerdo a mis ideas. Mi espiritualidad no puede ser de acuerdo a mis concepciones. Mi espiritualidad no puede ser como resultado de lo que yo creo es espiritualidad. Mi espiritualidad tiene que darse en el marco de la persona de Jesucristo. Y cuando yo veo al Cristo de las Escrituras, ¿sabe qué cosa? Yo descubro a un Cristo misericordioso, a un Cristo que ayuna, claro que ayunaba, pero a un Cristo que era humilde, a un Cristo que oraba. Claro que era un Cristo que oraba, pero era un Cristo que tenía compasión y misericordia del desvalido. A un Cristo que entraba en la experiencia cúltica con deferencia, con consideración y con respeto, pero era un Cristo que traducía toda la dimensión de su espiritualidad en una acción de servicio y de acción compasiva hacia los demás.